Hola a todos. Multímetro preciso, conveniente, confiable y económico. Este es el dispositivo que quiero mostrarte en este video. Este es el multímetro VM600A de Venlab. Este es un maravilloso instrumento de medición que cumplirá con todas las expectativas. El multímetro VM600A viene en una caja tan agradable en apariencia en colores oscuros. Veamos qué hay dentro. El multímetro en sí. Galgas. Pilas. Buen bono. Termopar para medir la temperatura. Dos fusibles de 0,6 amperios. Y la instrucción del usuario. Veamos en primer lugar los parámetros de este dispositivo. Medición de frecuencia de hasta 10 MHz, con un margen de error del 1,5%. A continuación, la medición de la temperatura, hasta 1000 grados centígrados. Página siguiente, medición de voltaje de K hasta 750 voltios, margen de error del 0,8%, pero en el rango principal, hasta 600 voltios. El margen de error es del 1%. También hay información importante aquí. Este multímetro tiene la función True RMS, lo que significa que puede medir el voltaje y la corriente independientemente de la forma de la señal de entrada y a altas frecuencias. Aquí se indica que el rango de frecuencia en el que este multímetro realiza mediciones precisas y adecuadas es de 10 Hz a 1 kHz. Más allá de estos valores, las mediciones pueden tener un gran error. A continuación, la medición de voltaje constante de hasta 1000 voltios. Margen de error del 0,8%. En el rango principal, el margen de error es del 0,5%. El multímetro tiene funciones estándar de prueba de diodos con un voltaje de sonda de 3 voltios, así como una prueba de circuito eléctrico y un pitido. Página siguiente, medición de corriente alterna de hasta 20 amperios, error del 2%. En el rango principal, el margen de error es del 1,5%. También es interesante el primer punto. Este multímetro puede medir corrientes ultra pequeñas. 600 microamperios, es decir, 0,6 miliamperios. La medición de corriente continua también es de hasta 20 amperios, un error del 2%. En el rango principal, el margen de error es del 4%. Medición de resistencia de hasta 60 megaohmios. El error es de 1,2%. En el rango principal, hasta 6 megaohmios, un margen de error del 0,8%. Y la medición de la capacidad de hasta 100.000 microfarado hasta 100 milifarad. El margen de error es del 4%. Bueno, este multímetro tiene excelentes características y será muy cómodo trabajar con él. Los fusibles y las baterías a un lado. Echemos un vistazo más de cerca al termopar. El cable es lo suficientemente largo y muy suave. Lo más probable es que no sea silicona, pero el cable es suave y agradable al tacto. Las picaduras de estas ondas son muy afiladas. Tienen un límite de medición de 1000 voltios y 20 amperios. Aquí viene el multímetro. Tiene un tamaño bastante grande, pero no es demasiado pesado y cabe cómodamente en la mano. En la parte superior del multímetro hay una linterna y un sensor de campo eléctrico. En la parte posterior hay un poderoso imán para que este dispositivo se pueda fijar a cualquier superficie metálica. También hay un soporte para sondas. Encima de la pantalla hay un indicador de campo eléctrico. Luego los botones de función. Interruptor de modo de medición de disco. Funciona muy suavemente y claramente. Y conectores para conectar sondas. Es común, luego principal y dos conectores para medir el amperaje.
En uno de los videos anteriores, hice una revisión de un dispositivo muy similar. Era un multímetro VM600M. En apariencia son muy similares, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, este multímetro puede medir la ganancia de transistores y capturar la radiación infrarroja, pero debe establecer manualmente el rango de medición. Y este multímetro es semiautomático, es decir, es suficiente establecer el modo de medición deseado, y luego el multímetro hará todo por sí mismo. Y ahora echemos un vistazo más de cerca a las capacidades de este multímetro, VM600A. En primer lugar, pondré las baterías en este multímetro. Para hacer esto, deberá desenroscar la cubierta posterior. Por cierto, vale la pena señalar la poderosa funda de goma de este multímetro, que protege de manera confiable tanto el multímetro como la pantalla de daños. El multímetro está encendido. Ahora conectaré las sondas y comprobaré todos los modos de medición de este dispositivo. Entonces, el primer modo de medición es un voltaje pequeño, milivoltios. Por ejemplo, encontré una batería casi completamente descargada. Su tensión es de 216 milivoltios. Para cambiar al modo de medición de voltaje variable, debe presionar este botón, función. El siguiente modo es la medición de voltaje. La tensión de la batería es de 1,34 voltios. Para medir el voltaje variable, debe presionar el botón función. La tensión en la red eléctrica es de 244 voltios. Ahora voy a aplicar el voltaje de la fuente de alimentación, y ver cómo el multímetro a medida que aumenta el voltaje va a cambiar el rango de medición. Unidades. Ahora decenas. Como puede ver, el multímetro hace frente perfectamente a su tarea. El rango de medición también se puede cambiar manualmente con el botón Range. El siguiente punto combina tres modos de medición: prueba de diodos, prueba de circuito eléctrico y medición de resistencia. Primero mediré la resistencia. Es una resistencia de 10 ohmios. El instrumento muestra exactamente 10 ohmios. Otra resistencia de 680 ohmios. 679 ohm, exacto. Ahora se establece el modo automático, es decir, el propio dispositivo determina el rango de medición deseado. Utilice el botón Range para cambiar manualmente este rango. Megaohmas. Ohmios. Kiloohmas. Para volver al modo automático, debe mantener presionado este botón. Utilice el botón Función para seleccionar el siguiente modo de medición. Comprobación del circuito eléctrico y pitido. Funciona bien, prácticamente no hay retraso. A continuación, comprobar los diodos. Está bien, diodo de trabajo. Quiero ver si este multímetro puede probar los LED, es decir, si puede encenderlos. LED azul. Como se ve, todo está bien. El multímetro muestra una caída de voltaje en este LED de 2.5 voltios. LED blanco y caída de voltaje de 2.6 voltios. El LED rojo tiene menos caída de voltaje. 1,77 voltios. Genial. El multímetro hace frente a la verificación de los LED.
El siguiente modo es la medición de capacitancia. Condensador de 10 nanofaradios. Exacto, 10 nanofarad. El aparato detecta con precisión esta capacidad sin demora. Otro condensador electrolítico de 2200 microfaradios. Para medir dicha capacitancia, el multímetro tardó unos 5 segundos. El resultado es 2200 microfaradios. El siguiente modo es la medición de frecuencia. Como ejemplo, estoy midiendo la frecuencia de la red eléctrica. 50 Hz. Todo es rápido y preciso. Este modo en el multímetro funciona muy bien. Los siguientes 3 puntos son la medición de corriente, corrientes ultra pequeñas, es decir, microamperios, luego miliamperios, y amperios. Probaré uno de los modos y veré qué corriente consume esta tira de LED. Para medir la intensidad de la corriente, la sonda roja del multímetro debe cambiarse a la toma correspondiente. Corriente de 650 miliamperios. Muy bien, no hay dificultades ni retrasos en este modo de medición. El siguiente modo de medición es la búsqueda del campo eléctrico. Es un cable eléctrico. Maravillosamente. Y el último modo es medir la temperatura. Ahora, en lugar de las sondas, instalaré un termopar. Por cierto, sin un termopar, el dispositivo muestra la temperatura dentro de la carcasa. También hay un sensor de temperatura instalado allí. Pero cuando el termopar está conectado, las lecturas provienen de él. Por ejemplo, estoy midiendo la temperatura de la punta del soldador. Y este modo de multímetro funciona sin problemas. Además, este multímetro puede capturar el valor de las mediciones en la pantalla. Por ejemplo, el voltaje de esta batería es de 1,34 voltios. Para bloquear este valor, debe mantener presionado el botón Hold. El valor permanece en la pantalla. El siguiente botón le permite medir la frecuencia en el modo de medición de voltaje. ¿Cómo funciona? Seleccione la medición de voltaje de K. Tensión de red de 247 voltios. Ahora, al presionar un botón, el multímetro muestra inmediatamente una frecuencia de 50 Hz. Función muy conveniente. El cuarto botón enciende la retroiluminación de la pantalla. Por cierto, la luz de fondo es muy brillante. 2 LEDs. Y cuando se presiona durante mucho tiempo, se enciende la linterna. Entonces, en resumen, es bastante obvio que el multímetro VM600A es un instrumento de medición preciso, confiable y económico. Será muy útil en cualquier taller. Con esto concluye el video. Si te gusta, haz clic en el botón suscribirse para no perderte el nuevo video en mi canal, que estará disponible muy pronto. Gracias por ver y hasta luego.